Bueno, entonces ahora sí vamos a comenzar con nuestro estudio de Mateo. Me gustaría hacer un breve resumen, ¿cierto? Tanto de lo que es el libro de Mateo como de los capítulos que hemos leído hasta el momento, para que todas tengamos un contexto general del libro y pues sepamos de qué estamos hablando, ¿cierto? Recordarles también, chicas, que por favor lleven su registro de lectura, ¿sí? Este cuadrito es muy importante porque este cuadrito nos va a permitir hacer un seguimiento de los capítulos que hemos leído y para saber cómo vamos en la lectura, qué me hace falta. A veces nos levantamos y decimos, ay, bueno, Iván Mateo, ¿qué Mateo sigue? Entonces, ese registro, este plan de lectura y hacer el seguimiento en estos cuadritos tipo calendario van a servir muchísimo para poder ubicarnos, para poder motivarnos también y realizar pues nuestro estudio día tras día. ¿Listo? Entonces, recordemos que Mateo se escribió alrededor del año 70 después de Cristo, ¿sí? Y que es el libro que registra el nacimiento, la muerte y la resurrección de Jesucristo. De los cuatro evangelios, no fue el primero, de los cuatro escritores del evangelio, no fue el primer escritor, sino que fue Marcos. El evangelio según Marcos fue el primero que se escribió de estos cuatro, entonces también es importante tenerlo presente. Pero Mateo, digamos que es un poco más extenso de Marcos. ¿Listo? También Mateo presenta a Jesús como el Mesías, Jesús como ese nuevo Moisés, ¿sí? Y Jesús es Dios con nosotros, llamado Emanuel. Mateo muestra también el cumplimiento de cómo de esas profecías del Antiguo Testamento se están cumpliendo o se cumplen en Jesús, ¿sí? Entonces también es muy importante entender por qué Mateo hace tanto uso de las profecías, por qué menciona tanto las prácticas del judaísmo, por qué trae a colación a los profetas aquí a Mateo, porque Mateo está destinado a esos judeocristianos, ¿cierto? Y también a todas esas personas conversas que no creían en el cristianismo, pero que eran judíos, ¿sí? Entonces, esos eran los destinatarios de Mateo. Y por esa razón, Mateo escribió de esa manera, ¿cierto? Mm, listo. Y también encontramos que Mateo fue uno de los discípulos de Jesús, que Jesús lo encontró trabajando en el puesto de los tributos, lo llamó, le dijo, sígueme, y bueno, Mateo tomó la decisión, se paró, dejó de trabajar y seguió. También les voy a invitar a que cuando ustedes vayan leyendo la palabra del Señor en estos escritores, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, donde se pueda ver el llamamiento de algunos de los discípulos, porque no relata el de todos, siempre evalúen que estas personas no estaban desocupadas. Si nosotros leemos Mateo, Marcos, vamos a encontrar que cuando se llamó a Pedro, a su hermano Andrés, a Jacobo, a Juan, a Mateo, no estaban haciendo nada, o sea, no estaban desocupados, todos estaban trabajando. Unos estaban organizando la red, otros la estaban limpiando, Mateo estaba en el puesto de los tributos. Entonces, a mí personalmente me llamó mucho la atención esa particularidad, ¿sí? Porque me pareció muy bonito cómo Jesús, aunque ellos tenían sus ocupaciones, Jesús les dijo, ustedes están trabajando, están siendo diligentes en su trabajo, pero ahora necesito que sean diligentes para este trabajo que tengo para ustedes. Y yo los haré entonces pescadores de hombres. Mire que a los que estaban trabajando con las redes les dijo, yo los haré pescadores de hombres. Mientras que a Mateo, que estaba con el tema de los tributos, le dijo solamente levántate y sígueme, ¿cierto? Entonces es muy bonito ver cómo Dios llama a esas personas que en medio de sus ocupaciones, ¿cierto? En medio de su diligencia, pues ellos también van a venir a hacer un trabajo para él. ¿Listo? La intención entonces principal de este autor es demostrar que Jesús es el Mesías, ¿sí? Y por eso cita al Antiguo Testamento más que cualquier otro evangelista. Además, este evangelio, ¿sí? Enfatiza en las costumbres y en las enseñanzas de los judíos. También relata acerca de un poco de este trabajo que hizo Juan el Bautista y cómo él era esa voz en el desierto, ¿cierto? Del que hablaba el profeta Isaías cuando hacía mención de que alguien iba a preparar un camino para el Señor Jesucristo. Entonces, teniendo eso como en resumen, ¿sí? Porque el encuentro pasado lo hablamos a más profundidad, quiero hacer entonces un breve resumen de cada capítulo que hemos leído hasta el momento.
Entonces, el Mateo capítulo 1 nos muestra un recorrido de Jesús por toda su genealogía, ¿sí? Entonces, ¿por qué hace ese recorrido y por qué lo hace de esa manera? En otros evangelios, en otro evangelio vamos a encontrar, en otro escritor, perdón, del evangelio, vamos a encontrar que su genealogía se extiende un poquito más, ¿cierto? Pero miremos lo que aquí la genealogía que relata Mateo nos lleva entonces hasta Abraham o parte de Abraham, ¿cierto? Mostrándole entonces a los judíos que también Jesús venía de ese linaje. Recordemos que entonces los destinatarios de Mateo son los judeocristianos y los judíos no creyentes a quienes se les estaba presentando a Jesús y por eso utilizaba lo que ellos conocían, ¿sí? Mateo utilizó lo que ellos ya conocían, el lenguaje de ellos, para que pudiera ser más cercano el evangelio a ellos. Además, este Mateo capítulo 1 relata la historia de cómo María quedó en embarazo por el Espíritu Santo, ¿cierto? Que es un milagro de Dios, y cómo Dios le explicó a José el plan que él tenía, porque en su momento José quiso dejarla, porque no entendía qué era lo que estaba pasando, y aunque no quería denigrarla, pues no quería tampoco estar con ella. Entonces, vemos cómo Dios interviene para que José no haga esto y se cumpla un plan. Dejando también claro que Jesús era el siervo dispuesto para sacrificar y morir para el perdón de nuestros pecados. Ya Mateo entonces capítulo 2 nos relata el nacimiento de Jesús en Belén y cómo la visita de los magos o sabios estudiosos de estas estrellas, ¿cierto? Pues reconocen la estrella y toman la decisión de ir a rendirle honor y reconocimiento a Jesús como el rey de los judíos, ¿sí? Vemos entonces que cuando estos magos, estos sabios van donde Herodes y le dicen que ha nacido el rey, pues Herodes no como que no demuestra sus intenciones, pero en el fondo sus intenciones era matar a este rey, ¿cierto? Solamente hay un rey. Entonces, vemos a un Herodes que manda a matar a todos los primogénitos con el deseo de acabar con la vida de Jesús. También recordemos que no los reyes magos, por así decirlo, o bueno, yo no sé por qué le decimos los reyes magos, pero realmente son sabios, ¿sí? O estas personas que estudiaban, no encontraron a un Jesús en un pesebre recién nacido, ¿sí? Lo encontraron ya grandecito. Por eso cuando Herodes manda a matar a los primogénitos, los manda a matar de alrededor de 2 años de edad, ¿sí? Encontramos, a mí me gusta esta parte y es encontrar a un padre temeroso de Dios, que es José, que escucha la voz de Dios y la obedece, llevando a su familia de donde Dios le ordena. Miren que si ustedes empiezan a leer el relato, ¿sí? Nunca van a ver un Dios le dijo a María, María, vete para Egipto, María, vete para esto. Vemos que siempre habló con el papá, vemos que siempre la instrucción fue para el papá. Entonces vemos a un padre que era temeroso de Dios, que tenía una relación con Dios, que escuchaba la voz de ese Dios y que le obedecía, ¿cierto? Llevando a su familia donde Dios quería que lo llevara, ¿sí? Todos estos destinos, como vemos que fue Egipto, luego se fue a Nazaret, si no estoy mal, todos estos destinos tuvieron el único propósito de cumplir o dar cumplimiento a las escrituras, porque vemos que cada vez que José llegaba con su familia a un lugar, la palabra del Señor dice, y esto era para que se cumpliera lo dicho por el profeta tal, ¿cierto? Entonces, estos viajes que se hizo fue con ese propósito, de darle cumplimiento a esas escrituras del Antiguo Testamento. Y también vemos a un José ejerciendo su rol de sacerdote y a una María en sujeción, respeto y obediencia, ¿sí? Entonces, desde aquí podemos inclusive en esta relación de José y María, podemos divisar esos roles que el Señor ha destinado para nosotros como hombres y mujeres. Vemos a José, que es el sacerdote de su familia y la guía en la voluntad del Señor, y vemos a una María que sujeta, que se respeta, que respeta y que obedece lo que el Señor trae a la vida mediante su esposo José. Luego encontramos a Mateo capítulo 3 y Mateo nos empieza relatando a la vida un poquito acerca de Juan el Bautista, ¿cierto? Que nos dice que es hijo de Zacarías y Elizabeth, que era pariente de María, ¿cierto? Ese Juan el Bautista predicaba en el desierto de Judea y todas las personas que estaban alrededor de ese desierto de Judea salían al Jordán a ser bautizados por Juan, ¿cierto? Y cada vez antes de que se bautizaran, ¿sí?
confesaban sus pecados, se arrepentían de sus pecados y pues tomaban la decisión de bautizarse. También se cumple aquí entonces la profecía de Isaías 43, que es voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Entonces Juan hablaba también o el mensaje de Juan era arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿cierto? Y Juan habló, también se acercaban algunas personas a quererse bautizar, pero Juan conocía los corazones también y sabían que no era un arrepentimiento verdadero. Entonces ahí es donde por primera vez encontramos la palabra frutos dignos de arrepentimiento. Miren que Juan le dice, ¿por qué hacen esto? Y los llama víboras, ¿cierto? Entonces le pide que den frutos dignos de arrepentimiento. ¿Se les está entrecortando a todas? ¿No? Ah, ok, bien, gracias. Lau, de pronto es tu señal, ¿listo? Entonces, bautizaba él entonces en el Jordán a las personas judías que confesaban sus pecados. Entonces, miren que este mensaje, este primer mensaje, este primer acercamiento fue para quiénes, para los judíos. Los primeros que se bautizaron fueron los judíos, ¿cierto? Los judíos que no tenían ni idea de qué era eso del bautismo, ni del bautismo del agua, ni arrepentirse de los pecados, porque esos judíos estaban acostumbrados a pedir perdón de pecados por medio de qué? De los sacrificios. ¿Sí? Recordemos toda esa ley de Moisés, Éxodo, Levítico, todos esos sacrificios que se hacían y como tan ordenados y esto, y un animal así para esto, y un animal así para lo otro. Entonces llega un momento donde hay una parte en la palabra del Señor que dice, obediencia quiero y no sacrificio. Y por eso también dice, el obedecer es mejor que los sacrificios. Como diciendo, ok, ¿por qué no obedecen de una vez por todas y dejan de matar tanto animal? ¿Sí? Entonces, eso es lo que está pasando acá con lo que está explicando Mateo del arrepentimiento, ¿sí? Como empezar a cambiar ese mensaje que ellos habían escuchado durante tanto tiempo y empezar a entender que había otra manera de arrepentirse, otra manera de vivir una vida diferente. Entonces Juan bautizaba en agua para arrepentimiento, pero hablaba de que había alguien que iba a venir a bautizar con Espíritu Santo y fuego. ¿Listo? Eh, también Jesús, entonces, es el cumplimiento de la palabra y ahí aparece en escena Jesús. Entonces, en Mateo capítulo 3 aparece en escena ya Jesús, donde dice que vino de Galilea a Juan y si ustedes, bueno, ojalá ustedes pudieran tener una Biblia que tenga algunos mapitas para que también entiendan el contexto de estos mapas, ¿cierto? Entonces, sí, yo no sé si me alcanzan a ver bien acá, pero aquí en esta parte de abajo está Judea, aquí está Judea y aquí estaba Jesús. Entonces, Jesús viene desde aquí hasta acá, donde Juan, para ser bautizado, ¿sí? Entonces es bien interesante también cuando uno puede ver los mapas para darse cuenta también los recorridos que ellos hacían y cómo estaba configurado en ese momento como lo que, en donde ellos se situaban. También es bien interesante cuando se ven los mapas del recorrido de Pablo, que eso también lo vamos a ver más adelante. Cómo ese Pablo Pablo tiene 3 viajes misioneros, ¿cierto? Y muestran el recorrido de esos 3 viajes misioneros y qué pasa en cada uno de esos viajes misioneros. Entonces, eso ya es Mateo capítulo 3, ¿cierto? Luego empieza Mateo capítulo 4, que presentan a un Jesús estando ya en Jerusalén, ¿sí? Entonces viene Jesús de Galilea, ¿cierto? Llega donde Juan, el Jordán, el Jerusalén, ¿sí? Y vemos cómo allí fue bautizado, ¿cierto? Y bueno, y también hay una parte donde dice, bueno, Juan le dice, no, yo no soy digno de bautizarte, antes bautízame tú a mí, ¿sí? Pero Jesús le dice, no, es que hay que cumplir todo, porque pues eso tenemos que dar ejemplo. Entonces no es que Jesús se haya bautizado por arrepentirse o por confesar un pecado o para el perdón de los pecados, porque dice la palabra del Señor, fue tentado en todo, pero no se le halló pecado. Inclusive en el libro que estamos leyendo de la batalla de cada mujer, dice que Jesús fue tentado inclusive en lo sexual, ¿cierto? Porque dice, fue tentado en todo.
Y hay una parte donde la autora describe, imagínense en esas mujeres que anhelarían estar con Jesús. Jesús predicaba bonito, hablaba muy bonito la palabra, ¿cierto? Les mandaba ese mensaje. Jesús era sostenido por las ofrendas y lo que estas mujeres daban. Aparte de eso, lo recibían. Entonces, imagínense en esa situación. Uno a veces no se imagina eso, o en mi caso personal, yo nunca me lo había imaginado. Pero dice la palabra, fue tentado en todo y no se le halló culpa ni pecado. Entonces, el bautismo de Jesús fue para ejemplo de la importancia de ser bautizados. Ya en Mateo 4 vemos a un Jesús establecido en Jerusalén y que y luego de ser bautizado, miremos que dice, fue llevado por el Espíritu Santo a un desierto. Entonces no fue llevado por el diablo, no fue llevado por Satanás, fue el propio Espíritu el que lo llevó al desierto. Y miren, es impresionante como dice, para ser tentado por el diablo. O sea que esa ida de Jesús al desierto ni siquiera fue para ayunar, fue para ser tentado por el diablo, ¿sí? Y entonces ahí es donde ayuna Jesús los 40 días y 40 noches y después tuvo hambre. Y aquí voy a hacer un paréntesis para decirles, chicas, no intentemos este ayuno. Nosotros no somos Jesús y nuestro cuerpo no está capacitado para hacer un ayuno de 40 días, ¿cierto? He estado aprendiendo acerca del ayuno físico, para que me entiendan, no del ayuno espiritual, sino del ayuno físico, y sí es muy importante para nuestro cuerpo, es muy importante para nuestro funcionamiento como mujeres, ¿cierto? Para nuestras hormonas, nuestro cuerpo, para todo eso, pero nuestro cuerpo no está capacitado para hacer un ayuno de 40 días. Porque a veces nosotros decimos, ay, no, ayunamos 40 días. Es que tú no ayunas en el día, pero por la noche o te tomas el agua, o te comes algo y rompes el ayuno. Entonces no ayunas 40 días, no ayunas 40 días completos, ayunas un día, otro día, otro día, otro día, ¿cierto? Pero Jesús ayunó todos los 40 días, o sea, no comió ni bebió nada, ¿sí? Entonces, por eso es un consejo con mucho cariño que les doy. No intentemos estos tipos de ayunos de 40 días sin comer nada porque no está nuestro cuerpo diseñado para eso. ¿Listo? Bueno, entonces, cerrando el paréntesis, dice que después de tener hambre, Jesús empieza entonces a ser tentado por Satanás. Y empecemos a darnos cuenta que Satanás lo tienta como a través de la palabra, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar esto, vemos, ¿sí? Que eh, vemos que Satanás conocía la palabra o conoce la palabra, porque inclusive en algunos encuentros de endemoniados con Jesús, dice, es que te conocemos, es que sabemos qué dice tu palabra, no ha llegado nuestro tiempo, ¿cierto? Para ser como castigados, lo dice inclusive con estos endemoniados gadarenos. Pero entonces, a pesar de que Satanás conoce la palabra y usa la palabra para atentar, sí, como para decirle, miren, haga eso. Entonces, primero lo tentó diciéndole que puede convertir el pan, las piedras en pan, ¿cierto? Y siempre Jesús, entre estas tres tentaciones, siempre Jesús lo venció esa tentación con la palabra. Venció esa tentación con la palabra. Miren que Jesús no venció la tentación con el ayuno. Eso yo quiero que lo tengan como que lo analicemos. Jesús no venció la tentación con el ayuno. Jesús no fue tentado durante el ayuno, ¿sí? Entonces es que tenemos que ayunar para vencer esa tentación. No, hay que ayunar para acercarnos con el Señor. Pero la tentación, tenemos las armas para vencerla y las armas no es más que la palabra del Señor, ¿sí? La palabra del Señor, por eso es que dice que es necesario llenarnos de esa fe para conocer esa palabra. Y mire que dice que en Efesios 6, 10 en adelante, que el escudo de nuestra vida es ¿cuál? El escudo de la fe. Entonces, mire que vencemos esas tentaciones poniéndonos ese escudo de la fe, es decir, siendo mujeres llenas de la palabra del Señor, conociendo la palabra. Entonces vemos a un Jesús que también conoce la palabra y dice siempre, escrito está, ¿cierto? Y siempre le decía, no digas eso porque escrito está.
Entonces lo tentó diciéndole que las piedras se van a convertir en pan. También le dijo que, bueno, recuérdenme, creo que eran los reinos también, y que también se tirara, que él iba a mandar ángeles, porque su palabra dice que va a mandar ángeles acerca de ti, ¿cierto? Que te cubra. Entonces, Jesús siempre venció esta tentación con escrito está. Y en la última tentación, miren que me pareció muy bonito esto también que dice, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y dice, y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Miren que en ningún momento vemos a un Jesús gritando, en ningún momento vemos a un Jesús moviendo, mejor dicho, cielo y tierra, en ningún momento vemos a un Jesús, no, y se arrodilló y empezó a invocar el nombre, y eso, mejor dicho, hizo y deshizo. Vemos a un Jesús que en medio de esa dificultad, en medio de esa tentación, le dijo, escrito está. Y ahí cuando empezó a decir que ya solo a Dios adorarás, el diablo que dijo, no, pues aquí yo ya no tengo nada que hacer, apague y vámonos, ¿cierto? Dice, el diablo le dejó y se fue. Y cuando el diablo le dejó y se fue, entonces vinieron los ángeles y le servían, ¿sí? En ese escenario aparece entonces un Juan encarcelado, ¿sí? Jesús regresa entonces a Galilea, entonces estaban en Jerusalén, ¿sí? Juan es encarcelado y Jesús toma la decisión de regresar a Galilea. ¿Listo? Como les mostré en el mapita. Entonces, como que aquí Jerusalén, aquí Galilea. ¿Listo? Desde aquí se fue para Galilea. Y estaba allí y se instala en Capernaum para que también se cumpliera la palabra. Y Jesús comienza allí entonces a predicar la palabra y llama a los 4 primeros discípulos, ¿cierto? Recorría Jesús toda Galilea enseñando. Entonces, allí como que en ese encarcelamiento de Juan es que empieza ya Jesús a empezar a su ministerio. ¿Listo? Bueno, por aquí tengo algunas preguntas. Dani, una pregunta, Moisés también ayunó 40 días. Bueno, tenemos que estudiar el contexto de Moisés, lo haremos en un momento. Si la próxima semana puedo, les traigo, así como de los sabios y los magos, también les traigo como algo relacionado con eso para explicarles sobre el ayuno de Moisés. Tenemos aquí otra. Buen día, Dani. El capítulo 3 del tema del bautismo me es confuso porque Jesús lo hizo para darnos ejemplo y a los judíos para arrepentimiento. En nuestro caso, ¿qué función cumple? Joan, no es que Jesús haya hecho uno para arrepentimiento y otro para ejemplo, no. El bautismo que predicaba Juan, el Bautista, ¿cierto? Que se le predicaba a los judíos era para arrepentimiento. Y lo que vino a hacer Jesús para todos, tanto judíos como gentiles, para todos los que leamos esta parte, ¿cierto? Del bautismo de Jesús, es para ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que estaba Jesús diciéndole a todas las personas que lo estaban viendo en ese momento y ahora que lo vemos es que debemos bautizarnos, porque solamente a través del bautismo tenemos ese arrepentimiento, esa conversión. Pero con Jesús entonces se muestra que es el bautismo para arrepentimiento, pero también para ser bautizados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces no es que el bautismo de Jesús haya sido para los judíos como para arrepentimiento y para nosotros como ejemplo, no. El bautismo de Jesús para todos fue ejemplo, ¿sí? Para cumplir lo que se estaba establecido. Y ya, pues entonces, Juan bautizaba para arrepentimiento y Jesús entonces llegó a bautizar con el Espíritu Santo. Listo. Entonces, ya llega, entonces vamos en Mateo 4, que Jesús empieza una predicación, ¿cierto? Jesús empieza una enseñanza. Y llega entonces el Mateo 5, que es tan conocido por todos nosotros, que es las bienaventuranzas. Entonces, en Mateo 5 vemos a un Jesús que se sube a un monte, ¿sí? Por eso hablábamos acerca en ese momento del nuevo Moisés, ¿cierto? Como que ellos tenían la figura de ese Moisés que estaba en el monte, ¿sí? Y que bajó con los mandamientos, ¿sí? Entonces, por eso es que se relaciona y también porque, pues, este era un pueblo judío que tenía muy presente esa vida de Moisés. Pero no es que Moisés sea mayor que Jesús ni nada de eso, ¿sí? Para que no tengamos esas confusiones. Entonces vemos a un Jesús subido en un monte y que le empieza a hablar a los discípulos
pero que también hay una multitud que comienza a escuchar. Y aquí quiero que, como todavía nos faltan capítulos por leer de Mateo, ustedes empiecen a analizar cómo hay partes de la Biblia que dicen, y Jesús comenzó a enseñar, y otro capítulo más adelante dice, y Jesús terminando estas palabras hizo esto. Entonces, ahí Mateo se distingue por tener discurso y por tener narración. ¿Listo? Entonces, hay discursos de Jesús y hay narración por parte de Mateo. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a ver uno. Mateo 5 comienza con, y Jesús empezó a enseñar estas palabras, empezó este discurso. Y vamos a darnos cuenta cómo en Mateo 7, si no estoy mal, finalizando Mateo dice, y al terminar estas palabras, Jesús descendió del monte y mucha gente le seguía. Más adelante vuelve otra vez a decir, y Jesús comenzó a hablar estas palabras y ahí empieza el discurso de Jesús. Y más adelante empieza, y terminó estas palabras, lo mismo en la parte de las instrucciones para los discípulos. Y llamó a sus discípulos y le empezó a dar instrucciones. Y ya luego dice, y terminando las instrucciones Jesús de a sus discípulos, empezó a enseñar. ¿Sí? ¿Sí me entendieron lo que les quise decir? Ok. Entonces, para que cuando ustedes lo empiecen a leer en sus casitas, ustedes puedan ver cómo se empieza a cumplir esta parte del discurso y de la narración. Entonces, aquí encontramos las bienaventuranzas. Pero el discurso de Jesús en el monte no fue solo las bienaventuranzas. El discurso de Jesús en el monte fue Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7. ¿Sí? Entonces, él empezó hablando de las bienaventuranzas y son 9 bienaventuranzas. Entonces dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mire, acá algo muy importante. Cuando uno piensa pobres en espíritu, uno piensa que es pobre espiritualmente. Pero mire que no dice pobre de espíritu. No dice pobre de espíritu, sino pobre en espíritu. ¿Sí? Entonces, inclusive yo les compartí un pastor que está trabajando semana tras semana las prédicas de cada bienaventuranza. Entonces, allí se los dejé en Telegram por si de pronto ustedes quieren escuchar cada enseñanza. Pero no es que sea pobre de espíritu, sino que es pobre en espíritu, es decir, es una persona que es humilde, que reconoce que necesita ayuda, que reconoce y muere a sí misma para permitir que Jesús sea el que reine su vida. Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Sí? Entonces, haciendo referencia a esa persona que es una persona que vive para que Dios sea el rey de su vida. ¿Sí? Entonces, es bueno hacer esa aclaración porque a veces pensamos que habla de que somos de los pobres espiritualmente. Y no habla de los pobres espiritualmente, habla de los que tenemos la capacidad dada por Dios de ser humildes, de ser mansos, de no exaltarnos, de no buscar la gloria, de no querer hacer todo a nuestro parecer. De eso habla, ¿sí? Igual si quieren profundizar en el tema, les digo, las enseñanzas de cada bienaventuranza les puede servir muchísimo. Después dice 2, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. 3, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y miren también aquí algo bien interesante. Hay 2 veces que en la palabra, en Mateo, vemos esto de mansedumbre. Mire que cuando ustedes empiezan a leer, no dicen, no, ustedes no vuelven a encontrar en Mateo que diga, pobres en espíritu. Tampoco dice los pacificadores, no, pero la mansedumbre sí se vuelve a repetir. Entonces aquí vemos, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y en Mateo capítulo 11, el versículo 28 en adelante dice, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y también es un fruto del espíritu, que dice mansedumbre. O sea que esto de ser mansos para Dios es fundamental. Pues todo es fundamental, pero él vuelve a resaltar esto de la mansedumbre. Entonces dice, bienaventurados los que tienen hambre y justicia, porque ellos serán saciados. Recuerden que justicia, justo, es hacer lo correcto. Entonces, bienaventurados los que tienen hambre y sed de hacer lo correcto, porque ellos serán saciados.
5, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 6, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. También hay un texto más adelante por allí, si yo no estoy mal, bueno, no recuerdo la cita exacta, pero habla que los que verán a Dios, que con un corazón limpio, que no son altivos de ojos. No tengo muy claro aquí el texto, pero dice así. 7, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 8, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Y 9, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Listo? Entonces esas son como las 9 bienaventuranzas. Y aquí entonces, bueno, yo me ubico acá en Mateo capítulo 6. También habla aquí, entonces Jesús termina estas bienaventuranzas y comienza entonces a hablar acerca de que somos la sal, ¿cierto? De que somos la luz, de que habla él acerca de la ley, que no vino a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Y hay un texto que a mí me gustó mucho que se lo regalo y es Mateo capítulo 5, el versículo 19. Es hermoso porque ahí empieza a hablar de grandeza. Jesús empieza a hablar de grandeza en el reino. Inclusive más adelante vamos a ver cómo Jesús habla de Juan, pero inclusive dice que aún el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. Entonces ahí empieza a hablar Jesús o empieza como a incluir el término de grandeza, pero en el reino de los cielos. ¿Sí? Y se diferencia claramente está de la grandeza en el mundo, de la grandeza según el mundo. La grandeza según el mundo, según la sociedad, es que ser reconocido, hacer algo súper importante que cambie la humanidad, es hacer, mejor dicho, cosas asombrosas, mientras que aquí la grandeza en el reino de los cielos es servir, es guardar la palabra, es tener una vida íntegra, ¿sí? Entonces, mire que dice, cualquiera que los haga y los enseñe, hablando de los mandamientos, este será llamado grande en el reino de los cielos. También habla acerca de la ira, ¿cierto? Y aquí empezamos a ver cómo es importante el tener una buena relación, ¿sí? Cómo eso inclusive afecta o bloquea nuestra relación con Dios. Porque Mateo capítulo 6 es donde llega y nos dice Jesús que necesitamos encerrarnos a solas y nos da un modelo de oración. Pero antes de darnos ese modelo que incluía el perdón para el otro, porque si no Dios no nos da el perdón, en Mateo 5 ya nos venía hablando de que si nosotros sabemos que alguien tiene algo contra nosotros, necesitamos arreglar eso antes de presentarnos con el Señor. ¿Sí? Entonces miren cómo es una antesala a ese modelo de oración que Jesús nos iba a entregar. Bueno, yo estoy pasando muy rápido, ¿no? O sea, eso, cada parte tendría una enseñanza en particular, pero quiero hacerles un resumen para que ustedes lo tengan presente. Si de pronto ustedes leyendo también les surgió alguna duda, me la pueden escribir acá para responder. Habla también acerca del adulterio, y este es un tema que yo creo que ha sido bastante complejo para muchos, porque entonces es bueno, y Jesús, ¿y cuándo el tema del divorcio? Si no me puedo divorciar, no me puedo divorciar, ¿cómo es el tema? Pero creo que es bien específico Jesús, ¿cierto? Acerca del adulterio, que primero el adulterio se da no solamente cuando hay una relación íntima sexual, sino también cuando ya se codicia a una persona en su mente, ¿sí? Y eso lo venimos estudiando en la batalla de cada mujer, cómo nosotras quizás no somos tentadas visualmente, pero sí somos tentadas mentalmente y emocionalmente, ¿sí? Y que el único que adultera en su corazón con una mujer no es un hombre, también a nosotras nos puede pasar, ¿sí? Entonces es importante como entender eso. Y también se los expliqué. ¿Por qué? Hablándole desde una parte natural. Porque nuestro cerebro no distingue lo real de lo imaginario. Para nuestro cerebro, lo que pasa imaginario se está dando en la parte real, ¿cierto? Entonces, para él no es claro si es real o es imaginario. Un sueño, yo les pongo el ejemplo, un sueño. Ustedes están durmiendo y tienen un sueño terrible.
¿cierto? Yo no sé cuántas les ha pasado. Tienen un sueño horrible y ustedes se despiertan como aceleradas, agitadas, asustadas, angustiadas. ¿Por qué? Porque su cerebro entiende que eso está pasando en la vida real. ¿Sí? Entonces miren cómo esta escritura tan bonita de que cuando se mira a una mujer y se codicia en el corazón, porque eso está pasando realmente, ¿cierto? Aunque no haya, por decirlo así, una intimidad física, ¿sí? Entonces, ya luego habla el divorcio y dice que, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación. Entonces, sí hay una causa que Jesús permite para el divorcio y es la causa de fornicación, ¿cierto? Eh, Eso también es otro tema largo para hablar. Después entonces empieza a hablar de los juramentos, de la importancia de que nuestra palabra sea verdadera, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Nosotras no deberíamos decir, se lo juro por Dios, se lo juro por mi vida, es que es así. No, usted tiene que pedirle al Señor que usted empiece a hablar verdad, que sí sea sí y que no sea no. ¿Listo? Habla también del amor a los enemigos y esto también es un tema muy bonito porque entonces aquí Jesús empieza a traer lo que se le había enseñado al pasado del Antiguo Testamento, pero como él entonces viene a decirle, ¿sí? Que hay que organizar esto. Antonella dice, conectarnos a diario. Qué rico que todos tuviéramos el tiempo para conectarnos a diario, pero atesorar estos espacios de los lunes. Aquí ya, ay, y miren que cuando Jesús hace referencia al amor por esas personas que nos ultrajan, que nos hacen daño, que nos atacan y todo eso, mire que termina diciendo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, mire que él habla desde la perfección, desde el punto de vista de el otro, no de mí mismo, ¿cierto? Sino que tú eres capaz de amar al otro, entonces estás siendo capaz de hacer lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que fue amarnos a nosotros, ¿cierto? Estás haciendo capaz de hacer lo que hizo Dios, que fue entregarse, ¿cierto? Por amor a nosotros. Por eso Efesios 5:1 lo dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados, el cual se sacrificó, ¿cierto? Un sacrificio. Entonces, habla desde la perfección, desde esa capacidad de amar al otro. Luego llega Mateo capítulo 6 y en Mateo capítulo 6 empieza a hablarnos de la vida en privado. Mateo capítulo 6 me encanta por eso, porque a veces por eso les digo, no nos limitemos a esos subtítulos, no nos limitemos a esos subtítulos porque nos perdemos de muchas cosas lindas que el Señor nos quiere mostrar. Pero Mateo capítulo 6 yo lo resumiría en la vida en privado, la vida en privado, porque mire qué dice, cuando des tu ofrenda, hazlo en privado, que nadie se dé cuenta de lo que tú estás haciendo. Cuando tú estés orando, hazlo en privado, que nadie se dé cuenta de lo que tú estás haciendo. Cuando tú estés ayunando, que nadie se dé cuenta de lo que tú estás haciendo, ¿cierto? Entonces, miren que es una invitación, Mateo 6 es una invitación a tener una vida privada. Ten una vida privada que nadie más conozca, que solamente conozcas tú y conozca Dios. Porque en esa privacidad es que Dios te va a transformar y te va a permitir ser luz en el mundo, en lo público, ¿cierto? Entonces, habla también acerca de los tesoros que se deben hacer en el cielo, ¿cierto? De esa lámpara del cuerpo. Y estaba escuchando en estos días una reflexión acerca de las redes. Entonces decía, el que estaba hablando decía, nosotros muchas veces limitamos este texto de Mateo capítulo 6:22 de que la lámpara del cuerpo es el ojo solamente a temas o pornográficos o de ver cosas malas, así como sexuales, ¿cierto? Pero no, miren que hoy en día nuestra lámpara, que es el ojo, está muy influenciado por esto. Inclusive el autor decía, es tan tremendo que la palabra del Señor dice, y si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo, ¿cierto? Y nosotros no nos vamos a quitar un ojo para dejar de ver esto.
Entonces ahí es cuando entra la necesidad de la creación de los hábitos, porque o cuidamos nuestros ojos o nuestros ojos van a ser ocasión de caer a través de esto, chicas. Entonces, habla también acerca de Dios y las riquezas, de que no se puede servir a Dios y a las riquezas. Y también habla acerca del afán y la ansiedad, que como se los he mencionado, es un texto que se relaciona mucho con el autoestima, ¿sí? Esa autoestima y esa toda hora estar pensando, Dios se olvidó de mí, Dios no me tiene presente, Dios no quiere que yo salga adelante, Dios no me escucha, Dios no esto, Dios no lo otro, Dios, 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 Dios. Entonces, este texto es una invitación, cuando habla acerca del afán y la ansiedad, es una invitación a que tengamos autoestima, a que realmente nos ubiquemos en donde Dios nos puso y es, somos sus hijas. Y quiero hacerles rápidamente un ejemplo de esto. ¿Cuántos de aquí tienen hijos? Yo creo que muchos de los que estamos aquí tenemos hijos. Y esos hijos, yo le hago una pregunta, estos hijos se levantan y le dicen, ay mamá, tengo que ir a trabajar porque tengo que comprarme los zapatos. Hablemos de hijos pequeños, ¿cierto? Hablemos de hijos pequeños. Hablemos de hijos de 5 años, de 6 años, de 7 años, ¿cierto? Que digan, ay mamá, no, yo hoy voy a vender esto porque quiero comprarme los zapatos. Bueno, puede que hay mamás que ya le han explicado a los niños que hay que ahorrar, que hay que trabajar para eso, para lo otro, pero su hijo nunca se levanta preocupado porque hay que pagar la renta. Nunca se levanta preocupado porque hay que pagar los servicios, ¿cierto? Entonces nosotros a veces somos muy chistositas porque decimos que somos hijas de Dios, pero no vivimos como hijas de Dios, ¿sí? Entonces ahí es donde entra Mateo 11, cuando habla acerca de que lleven mi yugo, es decir, acepten realmente ser mi hija, ¿cierto? Para que usted pueda entonces descansar, ¿cierto? Para que usted pueda entonces vivir una vida tranquila. Y esa es la invitación de este Mateo capítulo 6, 25 en adelante, que dice, no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. Es decir, que aquí Jesús relaciona la falta, perdón, relaciona la ansiedad y el afán con la falta de fe, que traducido es con la falta de palabra. Siempre que usted piense en fe, piense en palabra. Siempre que usted le diga, aumentame la fe, porque a veces, Señor, aumentame la fe, siempre que pensamos en eso, pensemos en necesitamos más palabra, ¿sí? Entonces dice, hombres de poca fe, y dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y aquí también hay una mala interpretación de este texto. Cuando nosotros leemos y todas estas cosas os serán añadidas, pensamos que está hablando de todas las cosas se nos serán añadidas. Y el texto es muy enfático. El texto está hablando de el sustento de alimento y el sustento de ropa. ¿Sí? Porque viene hablando, no es más que el cuerpo, que el comer, que el vestido. Entonces, nos está diciendo que cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces se nos va a dar todas estas cosas, el alimento y el sustento. Y aquí entra un tema también muy importante que hay que también buscar un espacio para tratarlo y es la administración financiera, ¿cierto? Porque Dios nos da lo que nosotros necesitamos y eso que necesitamos hay que administrarlo. Pero como no somos buenas administradoras, entonces eso se pierde, ¿cierto? Y se va. Entonces este texto también está muy relacionado con la administración financiera. Y ayer estaba escuchando una prédica que decía que el que no es sabio no sabe administrar el dinero. O sea, que la sabiduría también está relacionada con la buena administración del dinero, lo dice Proverbios. Entonces, bueno, todo eso lo vamos a ir aprendiendo con la ayuda del Señor. Dani, tengo una inquietud. Mateo 6:33 dice que es el reino de los cielos específicamente para ser buscado por nosotros y la justicia es el tema de la fe. ¿Creerle a él o se refiere a otra cosa? Más buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia y todas estas cosas nos serán añadidas. Muñeca, recordemos que justicia, justo es hacer lo correcto. Entonces aquí está hablando desde más buscar primeramente el reino de Dios, es busquen las cosas de Dios
y cómo Él quiere que nosotros realmente vivamos, cómo realmente en Dios vamos a hacer lo correcto, lo que hay que hacer, cómo debemos vivir, ¿cierto? Entonces, esto os serán añadidos, pero no habla, ¿cierto?, de que fueran como dos temas diferentes. Es, el resumen es, busquemos las cosas de Dios, como lo dice Colosenses capítulo 3. Pero si ustedes son hijos, busquen las cosas de arriba, ¿cierto? Entonces, a eso hace referencia. Luego llega Mateo capítulo 7, perdón, que nos habla entonces acerca de la importancia de ser prudentes o insensatos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si nosotros, ese es como el resumen, porque si nosotros leemos todo Mateo capítulo 7, nos empieza a hablar de no juzgar para no ser juzgados, ¿cierto? Nos enseña a examinarnos a nosotros mismos y corregirnos a nosotros mismos antes de mirar al otro. Nos habla acerca de amarnos para amar a otros y también nos empieza a hablar entonces de pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y ese llamar no es que llamemos, sino que ese llamar hacía referencia como cuando tú tocabas una puerta. Entonces llama, es decir, toca la puerta para que se te abra. Entonces ese llama es como toque la puerta para que se abra, ¿cierto? Entonces, eso, y hay como una explicación a ese pedir, buscar y llamar. Entonces dice que el que pide, recibe, que el que busca, encuentra, halla, y el que llama, el que toca, se le abre, ¿cierto? Pero miremos esto cómo termina, que dice, el Padre que está en los cielos, o tu Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan, ¿sí? Cuando tu hijo te pide algo, es porque tu hijo sabe que tú le puedes dar eso, ¿cierto? Y a veces te pide sabiendo que tú no te lo puedes dar, pero igual te lo pide. Pero si te lo pide es porque te conoce y sabe que tú eres la mamá, ¿cierto? Entonces, el hijo del vecino de al lado no le va a venir a decir a usted, me da esto. No, ¿cierto? Porque el hijo del vecino se lo va a pedir al que conoce, que es su papá, que es su mamá. Entonces, este texto, antes de mirarlo como que Dios te va a dar todo lo que necesites, es una invitación a que necesitas conocer a tu padre. Necesitas tener una relación con tu padre para poder pedir, para poder buscar, para poder llamar. Porque si tú no tienes una relación con tu padre, si tú no conoces a tu padre, pues ¿cómo le vas a pedir algo? O sea, ¿cómo te vas a sincerar con ese padre para contarle lo que está pasando? ¿Cierto? Entonces, eso habla acerca de la relación con ese padre, ¿cierto? Y también entonces viene a hablar de que la puerta es grande, ¿cierto? Conduce a la perdición, pero que la puerta y el camino estrecho conducen a la vida, ¿cierto? Entonces termina diciendo que quién entrará en el reino de los cielos, el que haga la voluntad de Dios, ¿sí? Y ahí yo lo relaciono con Primera de Pedro 2:15, que dice que el que haga la voluntad de Dios. Y Primera de Pedro 2:15 dice, y esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacerlo mal. Entonces, cada vez que usted diga, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad en esta decisión que voy a tomar? Váyase a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15, porque ahí está exactamente, y esta es la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, cuando te pase eso, tú tienes que entonces preguntarte, ¿esto es hacer lo bueno? ¿Esto le agrada a Dios? ¿Estoy dándole la gloria a Dios con esto? ¿Estoy siendo una mujer sabia con esto? ¿Se está cayendo la ignorancia de los insensatos con esto? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15. ¿Listo? Y aquí termina hablando de, por sus frutos los conoceréis. Cuando habla acerca de, ya voy, amor. Entonces, aquí habla acerca de eso, de los frutos, por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Que él está hablando de que iban a venir falsos profetas y que por los frutos se conocerán a esos profetas, ¿cierto?
Entonces aquí tenemos que aplicar lo que todo buen árbol da buenos frutos y todo mal árbol da frutos malos, ¿sí? Eh, y aquí entra el tema de nunca os conocí, apartados de mí, ¿cierto? Que dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque me van a decir muchos, ay, pero yo hice esto, yo hice lo otro, yo hice aquello, yo eché a los demonios en tu nombre, esto, lo otro. Pero el Señor sabe si realmente estás con Él o no estás con Él, ¿sí? Entonces ahí habla eso. Y termina con el tema de los dos hombres, ¿sí? El prudente y el insensato. Entonces miren que a mí no me gusta nunca dejar como las cosas aisladas, como si fueran enseñanzas particulares. No, mire que nos venía hablando de no juzgar, de saber pedir, de conocer a ese Dios, de entrar por una puerta ancha o una puerta estrecha, de tener unos buenos frutos, de hacer la voluntad de Dios. Y termina diciendo, que el hombre que hace todas estas palabras, es que mire que Jesús es tan inteligente, porque viene hablando de un discurso, viene hablando, comienzo con las bienaventuranzas, el ayuno, la oración, o sea, como unas directrices muy claras para nosotras. Y termina diciendo, el que hace todas estas palabras que les acabo de decir, es decir, que es bienaventurado, que pide, que ora, que no juzga, que primero se analiza a sí mismo, el que hace todo esto, el que las oye y las hace, le voy a comparar a un hombre prudente, a un hombre sabio, que edificó su casa sobre la roca. Y cuando vinieron esas tempestades y esas tormentas, su casa resistió. Pero quien me oye todas estas palabras que acabo de decir y no las hace, lo voy a comparar a un hombre necio, insensato, imprudente, que cogió, escuchó, trató de hacerlo en su manera, en sus fuerzas, pero vino la tormenta, la tempestad y esa casa se fue. Y hubo gran lamento y lloro. Entonces, miren lo bonito que es. Miren que Jesús termina, es muy buen orador. Jesús tiene su mensaje claro, tiene su introducción, su desarrollo y su conclusión. Y aquí entonces ya empieza el capítulo 8, que dice, cuando Jesús descendió, bueno, dice, versículo 28, Mateo capítulo 7, versículo 28, y dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, es decir, ahí se acabó su sermón del monte. Descendió del monte y en el versículo, bueno, dice que les enseñaba como quien tiene doctrina y no como los escribas. Y el capítulo 8 ya empieza a hablarnos de que descendió Jesús del monte y mucha gente le seguía. Ojo, aquí la gente no le estaba siguiendo por los milagros, sino que le estaba siguiendo por la enseñanza. Porque más adelante vamos a ver cómo muchos siguieron por los milagros, pero no se arrepintieron, que fue la demanda del Señor Jesús en Mateo. En Mateo 11. No, en Mateo 12. No, Mateo 11, ¿sí? Que dice que bueno que hizo muchos milagros, pero que las personas no se arrepintieron. Entonces vemos que en este primer discurso la gente le seguía por la enseñanza. ¿Listo? Entonces ya vemos a Mateo capítulo 8 y aquí empiezan los milagros. Aquí ya empiezan los milagros. Entonces tenemos una enseñanza, una predicación, un discurso y luego tenemos a un Jesús que baja, ¿cierto? Desciende del monte y empieza entonces a encontrarse con unas personas que necesitaban un milagro de parte del Señor. Entonces tenemos al leproso, ¿cierto? Tenemos al criado de un centurión y tenemos a la suegra de Pedro y tenemos también cómo les llevaron a casa de Pedro todos estos endemoniados y enfermos. ¿Listo? Yo les mandé esto a Telegram, que es como los resumencitos para que ustedes lo tengan allí. Hay algo bien interesante también, chicas, aquí, y es lo siguiente. Mateo 8:16 dice, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos.
¿Con qué los echó fuera? Con cuartos de guerra, con batallas espirituales, con la palabra. Entonces, este grupo a mí me gusta mucho por eso mismo, porque aquí yo tengo la oportunidad de explicarles a mayor profundidad. Yo sé que si salgo en Instagram en un video a decir, no hagan cuarto de guerra, se me viene el mundo encima. ¿Por qué no? Que yo no sé qué, que no sé cuánto. Pero por eso me gusta mucho este grupo, porque es una oportunidad para que ustedes entiendan por la palabra y no por lo que yo quiero enseñarles, de que son cosas que no son bíblicas. No las encontramos en la Biblia, nunca, inclusive vemos a un Jesús que se metió al cuarto de una niña, que hizo salir a todas las personas que estaban allí, pero que le dijo, levántate, ¿sí? Entonces, eso es para empezarnos a apropiar de esta palabra, ¿sí? Para empezarnos a darnos cuenta de cómo funciona, ¿verdad?, esta palabra. Dice, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Y también hizo todo esto para que se cumpliera la palabra. Y aquí por primera vez en Mateo capítulo 8 se nombra, él se denomina el Hijo del Hombre, ¿sí? Él mismo se denomina el Hijo del Hombre. Ahora, también hay una parte también aquí que habla pues entonces de lo que pasó en la tempestad, que también es un milagro, ¿sí? Entonces que los discípulos tenían miedo en medio de la tempestad y Jesús les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces miren cómo a lo largo de Mateo vemos cómo Jesús relaciona el afán y la ansiedad con poca fe y el miedo con poca fe, ¿sí ven? Y les dice, no tengan miedo y se levanta pues y calma la tormenta y lo que pues ya sabemos que pasó ahí. Y también nos relatan los dos endemoniados que salieron y que le dijeron, Jesús, tú eres el Hijo de Dios, ¿sí? Y que, mire lo que dice, has venido acá para atormentarnos antes de tiempo, Mateo capítulo 8, versículo 28 en adelante. Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Ellos saben que viene un tormento para ellos, ¿sí? Y le dijeron, no es el chico, pues entonces no es el tiempo de tormento final, ¿sí? Entonces ya Jesús les dice que se vayan y ahí empieza como esta especulación, que este saca demonios, cómo es la cosa, cómo es el asunto, qué es lo que está pasando aquí, ¿sí? Bueno, entonces por eso la gente no lo quería ir, como que, ay no, ¿qué está pasando? ¿Listo? Pero sí podemos tener un espacio para tener, claro que yes, Nicole, obvio, es obvio que sí. Lo que necesitamos es entender ese espacio para qué es, ¿sí? Porque es que miren, siempre lo hemos querido volver todo como muy místico, como muy humano, ¿sí? Como a nuestro parecer. Y la palabra del Señor me dice, enciérrate a solas, ¿sí? Pero no me está hablando ni siquiera de que yo tengo que tener un cuarto, porque es que muchas inclusive han llegado al punto de no tengo una relación con Dios porque no tengo un cuarto. Entonces, no, enciérrese usted en su espiritualidad, en su vida espiritual. Saque un espacio para encontrarse conmigo. En mi caso personal, yo lo hago aquí todos los días en esta partecita que tengo de oficina, pero en el baño, en un cuarto, en la mesa del comedor, en la cocina, tomándose un café, lo que sea, pero tenga un tiempo conmigo, pero no organice un tiempo para ir a hacer cosas que no están en la Biblia, ¿sí? Organice un tiempo para ir a conocer a ese Padre, como lo dice Mateo 6:6. Y cuando tú eres, enciérrate con tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que está en lo secreto y te recompensará en público. Miren que si ustedes se ponen a analizar las enseñanzas, no dicen, enciérrese a ayunar, enciérrese a vigilar. ¿Qué no hacemos? Sí, lo podemos hacer, pero lo que dice es enciérrate a orar, enciérrate a buscar la palabra, enciérrate a aprenderte su palabra. Y ahí podemos incluir el ayuno, la vigilia, la escuchar prédicas, ¿sí? Ese es el error de confundir el tiempo devocional con que hay que sacar otro tiempo para estudiar la Biblia, que también es bueno tener claridad en eso.
El tiempo devocional no es un tiempo devocional, otro tiempo para estudiar la Biblia, otro tiempo para escuchar una predica. No, el tiempo devocional, como se los dije en una ocasión, es un plato blanco, es un plato vacío. Y usted a ese tiempo devocional le va a poner ingredientes, el arroz, la carne, entonces le va a poner la oración, el estudio bíblico, la prédica, como tú puedas organizar ese tiempo devocional. Dani, pero entonces no me puedo encerrar a orar, a derramar mi corazón. Claro que sí. ¿Qué hizo la mujer del perfume? No se encerró en los, aunque, miren que ella se encerró en los pies del maestro, aunque estaba en una casa llena de gente, pero se encerró y derramó su alma en donde el maestro. Claro que nos podemos encerrar a llorar y a pedir del Señor y derramar nuestro corazón al Señor, pero vuelvo y digo, no hacer prácticas que en la Biblia no están registradas. ¿Sí? A eso me refiero. ¿Listo? Entonces ya luego vemos el capítulo 9 de Mateo, ya vamos finalizando, chicas. El capítulo 9 de Mateo, donde también nos sigue relatando algunos milagros que sanó un paralítico, ¿sí? Ese paralítico fue el mismo que se registra en Marcos, ¿sí? Entonces miren inclusive la diferencia de los relatos. En Mateo lo relata como que le trajeron un paralítico y se lo pusieron ahí, pero en Marcos nos da un detalle mayor y es que se subieron a un techo y bajaron al paralítico. Y ese mensaje de Marcos tiene un mensaje grandísimo de cómo la unión permite los milagros de Jesús. Y no es una unión cualquiera, porque imagínense entonces a estos 4 hombres poniéndose, ¿quién baja primero? Bajemos al mismo tiempo, porque si uno baja antes, esa cobija se hace así y se cae el Señor. Entonces, mire que detrás de todo eso hay cosas muy interesantes para analizar, ¿listo? Ya vamos allí, ve. Entonces, vemos a ese paralítico, dice entonces que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, porque dicen, ¿y quién es este? Pues que está bien y dice que perdona los pecados, ¿cómo es el asunto? Entonces la gente glorificó a Dios por dar tal potestad a los hombres, ¿sí? Relata aquí el llamamiento de Mateo, donde ya se presenta entonces el llamamiento de Mateo, se sienta con los publicanos y pecadores para enseñar, y aquí dice, misericordia quiero y no sacrificios. ¿Por qué? ¿Por qué la dice? Por los judíos, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque dice explícitamente, se sentó con publicanos y pecadores, porque para los judíos eso era una cosa terrible. ¿Cómo que este señor se está sentando con publicanos y con pecadores y con pobres? Que fue también el mensaje que le mandó a Juan cuando le dijo Juan que si él era de lo que había de venir. Entonces, dice que misericordia quiere un sacrificio, viene para llamar a pecadores al arrepentimiento. ¿Listo? Hace también unos milagros, que fue sanar a la mujer con problemas en su útero, que fue la mujer del flujo de sangre, y a la hija de un hombre principal, sanó a 2 ciegos, cuando le dice que creo que puedes hacer esto, crees que le dice a los ciegos, ¿crees que puedo hacer esto? Y él les dice, claro, yo creo, ¿sí? Hablando de la fe. Bueno, y entonces aquí es la gran pregunta sobre el ayuno. La gran pregunta sobre el ayuno, que es lo que me está preguntando hoy, ¿cierto? Dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? ¿Sí? Entonces ahí, esa es otra enseñanza también muy grande. Yo tengo una enseñanza por ahí del ayuno, voy a ver si lo subo a YouTube para que ustedes la vean. Y es que tenemos que entender el ayuno que hacía el pueblo judío, ¿sí? Porque los discípulos de Juan y los fariseos tenían su ayuno conforme a la religión judía, ¿sí? Entonces aquí viene y dice Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Porque un ayuno en el pueblo judío era sinónimo de luto, de ceniza, de lloro, de tristeza, ¿cierto? Entonces dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Cuando Jesús se fue, entonces, allá no está el esposo,
pero hay un tema de ayuno. Entonces, aquí lo que tenemos que entrar a mirar y a estudiar a profundidad es el ayuno de los judíos y el ayuno ahora como cristianos, que son dos cosas muy diferentes. ¿Listo? Porque de hecho, si ustedes leen, y lo vamos a leer, claramente está, los libros del Nuevo Testamento, vemos que son muy pocos los ayunos que se registran. ¿Sí? Y también hay algo que me pareció bien interesante en Mateo, y es que si ustedes se dan cuenta, en Mateo se registra muy poco el templo, pero se habla mucho de sinagogas, al igual que con los otros escritores. ¿Por qué? Porque el templo era el lugar de la adoración, de la alabanza, de la exaltación, pero las sinagogas era el lugar de enseñanza, de predicación. Y miren que constantemente Jesús estaba ¿qué? Enseñando, predicando, por eso entraba en la sinagoga, ¿sí? Entonces, teniendo esto claro, dice, y aquí también es algo que no se entiende, que es nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque el remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura, ni echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Es decir, no podemos pretender juntar lo que era el Antiguo Testamento, la religión judía, las creencias judías, con lo que es el cristianismo. Por eso ese tema de judeocristianos no es o es judío o es cristiano, ¿cierto? Pero lo que pasa es que los primeros judíos que se convirtieron al cristianismo tenían todavía muchas cosas del judaísmo. Por ejemplo, la circuncisión. Por eso el concilio de Jerusalén, porque en el concilio de Jerusalén dijeron, no, estos que son gentiles, pues si quieren ser cristianos, que por lo menos, como no son judíos, pero que por lo menos se circunciden. ¿Sí? Entonces, esos judeocristianos era que creyeron el cristianismo, pero tenían todavía unas prácticas judías. ¿Listo? Entonces aquí es que, ¿cómo vamos a poner lo cristiano con lo judío? No podemos, ¿cierto? Entonces, tenemos que vivir conforme a lo nuevo que es el cristianismo, que fue lo de establecer el reino de los cielos acá. ¿Sí? Entonces, por eso el ayuno hay que entenderlo desde esa perspectiva. No podemos seguir ayunando como judíos. Tenemos que ayunar como cristianos. Y el ayuno cristiano tiene una perspectiva muy diferente al ayuno judío. Entonces voy a subir, si están de acuerdo, voy a subir ese videito que tengo sobre el ayuno para que ustedes puedan inclusive profundizar más en el tema, porque yo sé que tengo aquí muchas chicas que les gusta mucho el tema del ayuno. Y aparte de eso, sobre el ayuno se han levantado muchas corrientes de que el ayuno es el que me resuelve el problema. El ayuno es el que me hace el milagro. Y no, chicas, eso no es así. No es así. Bueno, entonces aquí vemos eso. También vemos los, bueno, ya. Y termina Mateo 9 con algo muy bonito. Mateo 9 termina con algo muy bonito y es que Jesús tuvo compasión de la multitud. Pero el tener compasión de esa multitud lo llevó a decir, es necesario que se levanten hombres y mujeres que hagan esta obra que se está haciendo. Es decir, que es necesario que se levanten hombres y mujeres que sigan enseñando, que sigan predicando, porque que no se nos olvide que dice que por la locura de la predicación del evangelio somos salvos. Mire que no dice que por la locura de cantar, por la locura de ayunar, por la locura de vigilar, por la locura de orar, no, por la locura de la predicación del evangelio. Entonces, la predicación es necesaria, la enseñanza es fundamental. Vuelvo y digo, no soy anti-ayuno, no soy anti-vigilia, no soy anti-oración, pero tenemos que entender que lo que salva realmente es la predicación del evangelio. Por eso dice que el que creyere a ese evangelio y fuere bautizado será salvo, ¿cierto? Ya lo demás son todos esos hábitos que nosotros creamos para acercarnos al Señor. Y ahí es donde dice entonces que
La verdad, la mies es mucha, más los obreros pocos, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Luego viene, miren que esto es muy lindo, termina con esto, ¿sí? Termina con esto de que envía obreros a su mies y hace esto tan bonito que hizo con los discípulos, ¿sí? Entonces miren que esta oración, la respuesta es que se levanten hombres a seguir. Discípulo hace referencia a no aprender, sino a seguir. Eso hace referencia a la palabra discípulo, ¿sí? Entonces, el discípulo no es, digamos, el que aprende a hacer, por eso dice que el discípulo no es más que su maestro, ¿sí? El discípulo sigue, el discípulo sigue. ¿Con qué propósito se puede hacer un ayuno? Con el propósito que hay que hacer todos los ayunos, acercarnos a Dios. Y en ese acercarse a Dios, presentamos nuestras necesidades. El error está en caer en decir, voy a hacer el ayuno para que el Señor le dé la salvación a mi esposo. No, voy a hacer el ayuno para conocer de Dios, para acercarme a Dios y que en ese ayuno el Señor me permita entender cómo puedo llevarle el evangelio a mi esposo. O si no, que levante algún hombre, alguna mujer que predique su palabra a la vida de mi esposo. ¿Sí? Por eso es bueno estudiar la palabra porque ahí empieza uno a aprender a orar. ¿Sí? Miren que cuando Jesús vio la multitud perdida, dispersa como ovejas sin pastor, ¿qué dijo él? Rueguen porque se levanten hombres y mujeres que vayan a esa mies. Entonces, cuando nosotros vemos de pronto una persona que no conoce del Señor, decimos, ay no, Señor, por favor, sálvala, sálvala, sálvala. Y bueno, pero pues, sí, que la salve, pero ¿y cómo? Pues levante a algún hombre, alguna mujer, alguna persona, niño, adolescente, adulto, se atraviese en la vida de este hombre y le predique el evangelio. ¿Sí? Entonces eso es aprender a orar. Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Entonces uno piensa, no, si son 3 días de ayuno, tiene un poquito de poder, pero un ayuno de 21 días, eso rompe cualquier cosa. No, mire que Elías no hizo ningún ayuno para que dejara de llover, oró, es más, ni oró, habló con el Señor. Entonces, esas son las cosas que uno va entendiendo allí a lo largo de la palabra, pero estudiando los dos conceptos. ¿Por qué? Porque una cosa es el Antiguo Testamento y otra cosa es el Nuevo Testamento. ¿Listo? Bueno, y ya terminó con el 10 para no demorar las 10 y 11 y dejamos como en reserva Mateo 12 en adelante. Entonces, aquí en Mateo 10 hay una lección de esos discípulos que fueron 12, ¿sí? Tenemos el registro en Mateo de quiénes, de Pedro y Andrés, de Jacobo y Juan y de Felipe. ¿Listo? Que fueron, perdón, y de Mateo, que fueron como los que se registraron en Mateo de cómo los llaman, ¿sí? También les dijo entonces que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que sanaran toda enfermedad. Y les dijo, miren esto tan interesante, por camino de gentiles no vayáis. Es decir, que la primera misión fue predicarle a los judíos, ¿sí? Y en ciudades samaritanos no entré, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿sí? Entonces, estos 12 discípulos tuvieron la misión de ir, fue a los judíos, que recordemos que con Pablo es que comienza el ministerio de la predicación a los gentiles. ¿Listo? Entonces, ¿cuál era el mensaje? O sea, ¿qué tenían que predicar estos 12 discípulos a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Que el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? Y aquí quiero terminar con esta parte bien interesante que a veces no la entendemos, que dice, de gracia recibiste, dad de gracia, ¿sí? Entonces quiero que leamos esa parte para que lo entendamos. Mateo 10:5. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, da de gracia.
Que si uno lo deja hasta ahí, dice, no, pero como los predicadores y los que anuncian el evangelio, como que es que dicen que se les va a dar dinero o que no, eso no es así. Y sigamos leyendo. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Qué le está diciendo el Señor? ¿Qué recibieron ellos de gracia? La autoridad para sanar enfermos y para sacar demonios. Entonces, por eso les dice, predicad diciendo el reino de los cielos está acercado, sanad enfermos porque ellos recibieron autoridad para sanar enfermos. Limpiad leprosos porque ellos recibieron autoridad para sanar enfermos. Resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste la autoridad para hacer esto, entonces hazlo de gracia. Pero no en ningún momento le dice que ellos no son dignos de una ofrenda, ni que no son dignos de una bendición, porque por el contrario, estos discípulos se fueron sin nada, sin un peso en el bolsillo. Estos discípulos se fueron sin un peso en el bolsillo. Por eso más adelante dice que el que les dio hasta un vaso de agua está haciendo una cosa grandísima porque está sosteniendo la obra de estos discípulos. Por eso dice, porque el obrero es digno de su alimento. Estos discípulos que eran obreros, trabajadores del reino, predicadores, anunciaban la palabra, ¿cierto? Entonces, uno aquí también tiene que tener sabiduría, chicas, respecto a dónde se está congregando, a quién está llevando sus diezmos, sus ofrendas, porque en primer lugar el diezmo y la ofrenda no es para un hombre, es para Dios. Pero sí hay que tener sabiduría de cómo estas personas están viviendo, no sobra de más decirlo, ¿cierto? Entonces, es bien importante que esto lo entendamos porque se los voy a decir en mi caso personal, me han acusado mucho. ¿Cómo es que usted cobra por enseñar la palabra? Y yo, no, está muy equivocada. Yo no cobro por enseñar la palabra. Mire, este grupo es gratis. Yo no les he cobrado ni un peso por estar aquí. Pero lo que son ya mis programas y mis mentorías, donde ya es conocimiento, no solamente bíblico, sino también de la carrera, de lo que yo he leído, de mis cosas, eso ya es otra cosa, ¿cierto? Pero inclusive si así fuera, yo soy una obrera del Señor, porque yo me dedico a qué? A enseñar la palabra, a predicar la palabra, ¿sí? Entonces, eso es lo que necesitamos entender. ¿Qué se recibió de gracia? La autoridad. ¿Y qué se da de gracia? Esa autoridad, ¿sí? Porque lo hemos entendido mal. Hemos entendido como que, usted recibió de gracia la salvación, entonces predique de gracia. Eso es otra cosa muy diferente. ¿Listo? Bueno, ahí termina con las persecuciones venideras que se van a presentar para esos discípulos, ¿cierto? Y hace una invitación a que se debe temer a quien puede matar el alma y destruir el cuerpo en el infierno, cómo Jesús va a ser causa de división, que lo hemos visto, y también el tema de las recompensas, que dice, el que recibe a vosotros, es decir, el que los recibe a ustedes discípulos, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa, ¿cierto? Hablando acerca de cómo el obrero es digno de su alimento. ¿Listo? Ya entonces con la ayuda del Señor en el otro encuentro estudiamos Mateo 11 en adelante. ¿Cómo les pareció la dinámica? Pues no me detengo a leer cada uno de los capítulos, pero sí quiero traerles un resumen para que no queden ustedes como en el aire con todo lo que han leído durante estos días. Entonces, no sé si les agradó la dinámica. Voy a parar ya para entonces conversar un rato.